A principios del siglo XX, Argentina vivió un momento de transformación. Las ideas de progreso, modernidad y democracia comenzaban a ocupar un lugar central en el discurso público. Se hablaba de ciudadanía, de representación, de participación política. Pero esa promesa de democracia tenía un límite evidente. Las mujeres no formaban parte de ella. No podían votar, no podían ser electas y tampoco influir de manera directa en las decisiones públicas. Eran parte de la sociedad, pero no del sistema político. Vivían bajo las leyes, pero sin voz en su construcción. Era en esencia una democracia incompleta. Y lo más complejo no era únicamente la exclusión legal, sino la normalización de esa exclusión. Durante décadas se había construido la idea de que la política no era un espacio para las mujeres, que su papel estaba restringido al ámbito privado, al hogar, a lo invisible. Cuestionar ese orden implicaba mucho más que una crítica jurídica. Era desafiar una estructura cultural profundamente arraigada. Sin embargo, siempre hay momentos en la historia donde alguien decide no aceptar esos límites como definitivos. Alguien que entiende que los derechos no se conceden, se ejercen. Esa mujer fue Julieta Lanteri. Esto es Forjadoras de la Democracia, un espacio dedicado a explorar las historias de mujeres que ampliaron los márgenes de la libertad, la igualdad y la participación política. Les saluda Patricia Guadalupe González Mijares, consejera del Instituto Electoral de Coahuila. Julieta Lanteri nació en Italia en 1873, pero fue en Argentina donde construyó no solo su vida, sino también su causa. Desde muy joven mostró una combinación poco común de disciplina, inteligencia y determinación. En una época donde el acceso de las mujeres a la educación superior era prácticamente inexistente, ella decidió estudiar medicina. No fue un camino sencillo. Ingresar a la Universidad de Buenos Aires implicaba enfrentar prejuicios, resistencias y barreras institucionales. Las mujeres no eran vistas como sujetas de conocimiento científico, mucho menos como profesionales. Pero Lanteri no se detuvo, persistió, estudió, se formó y logró titularse como médica. Ese logro por sí mismo ya representaba una ruptura. Pero para ella la educación no era un fin en sí mismo, era una herramienta para comprender la realidad y transformarla. A través de su formación, Lanteri comenzó a identificar con mayor claridad las desigualdades estructurales que organizaban la sociedad. Entendió que no se trataban de casos aislados, sino de un sistema que limitaba de manera sistemática a las mujeres. Y entonces detectó una contradicción fundamental. Las mujeres estaban obligadas a cumplir las leyes, pero no tenían derecho a participar en su creación. Esa tensión se convirtió en el eje de su lucha. En 1911, Julieta Lanteri encontró una oportunidad en el sistema electoral. La normativa municipal de Buenos Aires no establecía de manera explícita la exclusión de mujeres extranjeras naturalizadas. Era un vacío legal y ella decidió aprovecharlo. Solicitó su inscripción en el padrón electoral. Fue un acto audaz, pero también profundamente estratégico. No buscaba únicamente votar, buscaba evidenciar la inconsistencia del sistema y lo logró. Ese mismo año, Julieta Lanteri acudió a emitir su voto, sin grandes discursos, sin ceremonias oficiales, pero con un significado enorme. Se convirtió en una de las primeras mujeres en América Latina en votar. Ese acto, aparentemente sencillo, fue una realidad, una intervención directa en el sistema político. Porque al votar Julieta no solo ejerció un derecho, demostró que la exclusión de las mujeres no respondía a una incapacidad, sino a una decisión política. Y cuando una exclusión es política, también puede ser transformada. A partir de ese momento, su figura comenzó a generar incomodidad, porque había cruzado una línea, había hecho visible lo que el sistema intentaba mantener invisible. Pero lejos de detenerse, decidió avanzar aún más. En 1919, Julieta Lanteri se presentó como candidata a diputada nacional. Era una candidatura que desafiaba abiertamente el orden legal vigente.
Sabía que las probabilidades de obtener el cargo eran mínimas, pero ese no era el objetivo principal. Su candidatura tenía otro propósito: abrir el debate, obligar a la sociedad a hacerse una pregunta incómoda. ¿Por qué las mujeres no podían representar políticamente a la ciudadanía? Y lo logró. Su participación generó discusión, incomodidad, resistencia, pero también reflexión. Porque cada vez que una mujer irrumpía en esos espacios, el sistema tenía que justificarse. Y justificar la exclusión cada vez era más difícil. El activismo de Julieta Lanteri no se limitó al ámbito electoral. Impulsó reformas legales, defendió la igualdad civil, promovió el acceso de las mujeres a la educación. Participó en organizaciones feministas, denunció las estructuras que sostenían la desigualdad. Fue una activista integral, pero cada uno de esos pasos tuvo un costo. Fue descalificada, ridiculizada, invisibilizada. Enfrentó obstáculos institucionales constantes. Su figura resultaba incómoda. No encajaba en el molde que la sociedad había construido para las mujeres, pero nunca retrocedió. Lanteri tenía claro que los cambios profundos no ocurren en contextos de comodidad, que avanzar en derechos implica confrontar, implica cuestionar, implica incomodar y sobre todo implica persistir. Su historia nos recuerda que la democracia no es un estado terminado, es un proceso en construcción, un proceso que se expande cuando más personas logran incorporarse plenamente a él. Julieta Lanteri no esperó a que la ley le otorgara derechos. Actuó como ciudadana antes de ser reconocida como tal. Y en ese acto transformó los límites de lo posible. Su vida tuvo un final tan trágico como inquietante. En 1932, Julieta Lanteri murió tras ser atropellada en la vía pública. Pero no fue un hecho cualquiera. El conductor que la embistió tenía antecedentes vinculados a grupos violentos. Y las circunstancias del incidente generaron sospechas desde el inicio. Algunos historiadores han planteado la posibilidad de que no se tratara de un simple accidente, que su muerte pudo haber sido consecuencia de la incomodidad que generaba. Nunca se probó de manera definitiva, pero la duda permanece. Y esa duda dice mucho. Dice que abrir camino no solo implica valentía, implica riesgos, porque quienes desafían estructuras también enfrentan resistencias, a veces visibles, a veces silenciosas, pero siempre reales. Y más allá de las circunstancias de su muerte, lo que permanece es su legado. Años después, en 1947, Argentina reconoció el voto femenino. Julieta Lanteri no estuvo presente para verlo, pero su acción en 1911 había abierto una puerta que ya no se podía cerrar. Porque así funcionan los cambios históricos. Alguien abre el camino y otros lo continúan. Recordar a Julieta Lanteri no es solo mirar al pasado, es preguntarnos qué tan completa es hoy nuestra democracia, qué voces siguen fuera, qué espacios siguen siendo inaccesibles y sobre todo, qué estamos dispuestos a hacer al respecto. Porque la historia de Lanteri nos deja una lección incómoda, pero necesaria. La democracia no avanza sola, avanza cuando alguien decide empujarla, cuando alguien la cuestiona, cuando alguien incomoda, cuando alguien se atreve. Hoy, muchas de las libertades que damos por sentadas existen porque alguien, en otro momento, decidió no aceptar lo establecido. Decidió actuar como Julieta Lanteri. Y tal vez esa es la pregunta que nos deja su historia. ¿Dónde están hoy los límites que todavía no hemos decidido romper? Porque la democracia no puede sostenerse sobre exclusiones. Los derechos políticos no nacen únicamente en las leyes, sino en la decisión de ejercerlos. Su historia sigue siendo relevante hoy, porque todavía existen espacios donde la representación no es plena, porque aún hay brechas que cerrar, porque la democracia sigue siendo un proyecto en construcción y porque cada generación tiene la responsabilidad de ampliarla. En ese sentido, historias como la de Lanteri no son solo memoria, son guía. Nos recuerdan que cada avance democrático tiene detrás a alguien que estuvo dispuesta a cuestionar lo que parecía incuestionable. Y en América Latina, una de esas primeras voces
fue la de Julieta Lanteri. Te invitamos a seguir explorando estas historias en Forjadoras de la Democracia. Se despide Patricia Guadalupe González Mijares, consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila, anfitriona de este espacio. Les invito también a suscribirse a Forjadoras de la Democracia y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.